estelas o arte transmitían ese conocimiento. ¿Sí? Algunos filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates transmitían ese conocimiento. Miren, si uno reflexiona, por ejemplo, en el caso de Sócrates o de esos filósofos que mencionamos, ¿cuánto conocimiento tenía? Pero ¿de dónde lo sacaban? ¿O quién se lo enseñaba? Si uno lee, por ejemplo, sobre Sócrates o Aristóteles, de las cosas que más le gustaban a ellos era alejarse de la multitud e irse a la naturaleza. Entonces, rodeado de la naturaleza, en armonía con ella, ¿sí? Practicaban lo que es la meditación, que es una de las claves para el conocimiento sobre sí mismo. ¿Sí? El conocimiento gnóstico, la gnosis en sí, tiene 4 columnas que la sostienen o que lo sostienen. Que la primera es la ciencia, la segunda el arte, la tercera la filosofía y la cuarta la religión. Iniciando por el primer pilar o columna, que es la ciencia, sabemos que la ciencia se encarga de investigar y sacar conclusiones objetivas sobre lo que investiga. El conocimiento gnóstico, como ciencia, nos invita a nosotros a convertirnos también en científicos de nosotros mismos, porque nuestro cuerpo físico está dotado de un sinnúmero de posibilidades que lamentablemente se encuentran atrofiadas debido a la degeneración que hemos tenido. El arte, ustedes como artistas ya lo conocerán. Este arte, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿sí? Picasso, digamos Beethoven, Mozart, Chopin, Vivaldi, Bach, estos grandes artistas que a través de la música, que a través de la pintura, que a través de la poesía, transmitían un conocimiento, una enseñanza. ¿Sí? Este conocimiento, la gnosis, nos invita también a ser artistas, a convertirnos nosotros en los arquitectos de nuestra propia obra. El tercer pilar, o la tercera columna, que sostiene el conocimiento, es la filosofía. Filosofía, amor por la sabiduría, que es lo que sentían esos antiguos filósofos ya mencionados, ¿sí? Amor por la sabiduría. En el templo de Delfos, en Grecia, hay una frase, una máxima muy famosa, que dice: no se te juzgue. ¿Qué quiere decir? No se te. Porque cuando uno se conoce a sí mismo, continúa diciendo la frase, conocerás el universo y los dioses. ¿Sí? La filosofía, aplicada en todo su esplendor por aquellos antiguos filósofos, remontándonos 3 siglos hasta 4 antes de Cristo, ¿sí? Como el caso de Sócrates, como el caso de Diógenes, ¿sí? Que también fue poeta, que no tenían así, digamos, tanto apego a las cosas materiales, sino a ese conocimiento, a enseñarlo, a difundirlo. Por eso, si uno ve o reflexiona en la vida de estos filósofos, se fija que ellos nunca fueron o estuvieron estáticos en un solo lugar, sino que les gustaba andar en diferentes lugares, ciudades, conociendo y enseñando. Más conociendo, aprendiendo que enseñando. Porque toda la vida, todo o en todo hay una enseñanza siempre. Entonces, el último pilar o la última columna que sostiene el conocimiento de nosotros
es la religión, ¿sí? Que viene del latín religare, que significa volver a unir lo que en un principio era lo mismo, pero que fue separado, ¿sí? Nosotros de Dios, ¿sí? Esa unión del hombre con Dios. Hay también, luego de estos 4 pilares, ciencia, arte, filosofía y religión, 2 tipos de doctrina. La primera, conocida como la doctrina del ojo, ¿sí? Que es una doctrina que rebustece lo que es el intelecto. Es una doctrina basada en teorías que alimenta nuestra mente y nuestro intelecto. Es también una doctrina que, a diferencia de la segunda, que es la doctrina del corazón, la doctrina del ojo y la del corazón. La segunda, entonces, se encarga de alimentar la conciencia, no el intelecto, sino la conciencia. Entonces, la primera es para aquellas personas que han andado en la vida buscando algún conocimiento, tratando de saciar esa sed que llevan por dentro de sabiduría, y la buscan, y puede ser que alimente un poco de esa sed en diferentes sectas o que enseñan algún tipo de conocimiento. Entonces la doctrina del corazón es para esas personas cansadas de buscar esos conocimientos, pero que no han podido saciar esa sed. Entonces la doctrina del corazón es una doctrina dirigida hacia la conciencia. El conocimiento gnóstico, la gnosis en sí, su finalidad es el conocimiento de nosotros mismos, o que la persona logre o llegue a lo que es la autognosis, conocerse a sí mismo. ¿Por qué en un principio decía que algunos o nosotros creemos conocernos a nosotros mismos? Porque uno dice, por ejemplo, le pregunto a usted, ¿cuál es su nombre completo? Esmil de Jesús Hernández Capellán. Esmil de Jesús Hernández Capellán. Pero si le pregunto, ¿quién es? Es una pregunta que tal vez, o usted tiene alguna respuesta. Es difícil responderla. Podría tratar, pero Claro. Es una pregunta muy, digamos, filosófica, sí. porque esconde algo muy profundo. Porque uno podría decir, soy Esmir, o soy una persona, o soy fulano de tal, etcétera, etcétera. O soy de esta manera. Claro, pero estamos definiendo una personalidad que la creamos en el momento que nacimos. La creamos con el ejemplo de nuestros padres, como bien decía al principio, de los amiguitos, de la televisión, ¿sí? Y todo eso formó nuestra personalidad, y así nos desarrollamos en la vida con esa personalidad que formamos desde que nacemos hasta los 7 años. ¿Sí? Entonces, cuando seguimos creciendo, continuamos alimentando esa personalidad. Pero eso es lo que nos hace conocer como personas, esa personalidad que formamos, pero no es lo que somos. ¿Sí? Entonces, la autognosis lo que quiere es que la persona conozca esa personalidad y de qué está formada, pero que también conozca el trasfondo de eso, qué hay después de esa humana persona, qué hay en su interior. La gnosis, o el conocimiento gnóstico, enseña las claves, ejercicios o prácticas para conocerse a sí mismo. Porque estamos completos o, digamos, formados de una serie de agregados psicológicos, ¿sí? Conocidos como defectos psicológicos, que son los que nos identifican a cada momento, a cada instante,
constantemente. Cuando una persona nos ofende, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Que algo reacciona con la intención de ofender a esa persona que nos ofendió, o con la intención de pelear, o tal vez no. Tal vez seamos una persona pacífica, que lo que hagamos es que desviemos esa ofensa y tratemos de digerir eso para no reaccionar violentamente. Pero esos agregados psicológicos son los que nos acompañan o los que nos han acompañado toda la vida, que son la ira, que son el orgullo, la envidia, la pereza, la codicia, la lujuria, el miedo, un sinnúmero de factores que Son los pecados capitales. sí, son conocidos como los 7 pecados capitales o como el ego. Háblanos sobre eso un poco. Los 7 pecados capitales, ya mencionados, conforman esos 7 lo que es el ego. Esos 7 planos. Conforman los 7 lo que es el ego. Entonces, cada uno de esos, la lujuria, la envidia, tiene muchos derivados, cientos y hasta miles. El miedo, etcétera, etcétera. Entonces se viven expresando constantemente en nosotros, ¿sí? Esos pecados, esos agregados psicológicos, no permiten o no le dan tregua a que se exprese esa parte que llevamos dentro de nosotros, ese conocimiento interior. Entonces, esa barrera no permite que se exprese esa conciencia. Por eso es que constantemente tenemos miedo. Miedo a no ser alguien en la sociedad, miedo a quedarnos sin dinero, miedo a no tener un buen trabajo, miedo a no tener una esposa, un esposo. Y prejuicios, etcétera, etcétera. Y entonces vivimos y nos pasamos la vida con ese miedo. Vivimos y nos pasamos la vida siendo orgullosos o siendo muy tímidos o siendo iracundos o siendo lujuriosos. Entonces eso no nos permite el llegar, desarrollo pleno, claro, de la personalidad. Digamos, de nosotros mismos, de eso que real y verdaderamente importa, que es lo que llevamos dentro. Porque si uno se fija, este cuerpo físico, que fue un regalo o un préstamo, nos lo dieron para cumplir una misión. Pero ¿cuál es la misión? Porque se nos ha enseñado, o el sistema nos ha indicado que la misión es nacer, crecer, reproducirnos, tener una profesión. El cuerpo como un vehículo. Claro. Y luego llega el final, y lamentable o trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Entonces, ¿cuál sería entonces el verdadero motivo, objetivo o misión, ¿sí?, de la persona? Vamos a dejar ese tema para la próxima semana. Ya agotaste 20 minutos de diálogo aproximadamente. 25, 20, porque son ahí 25 ya. Claro, entonces, concluye. Ya así a manera de conclusión, la gnosis o el conocimiento gnóstico lo que busca es que la persona aplique el conocimiento de sí mismo en cada instante, donde quiera que se encuentre, en una reunión, en el trabajo, con la familia, que no se olvide de sí mismo, porque el sistema, las preocupaciones, nos tienen constantemente la mente ocupada. Entonces uno está en la casa y no se da cuenta que está en la casa, está hablando con el esposo, con la esposa, compartiendo con la familia y no se da cuenta que lo está haciendo, porque lo hace un instante, pero la mente está pensando en otra cosa. Entonces lo que el conocimiento busca es que la persona sea consciente de sí misma, que si está caminando, se dé cuenta de que está caminando, de que está dando pasos y que no está pensando en la novela o en la película o preocupado por alguna cosa. ¿Sí? Que la persona empieza a conocerse a sí misma y que tiene un cuerpo físico
que lamentablemente está dormido, porque caminamos y no sabemos que caminamos. Nos pasamos la mano por la cabeza, por el rostro, doblamos las piernas y no nos damos cuenta que lo hacemos, porque no somos conscientes de nuestros movimientos, ¿sí? Entonces, conocernos a nosotros mismos. Hay una serie de prácticas que no son complicadas, son sencillas, como me voy a tomar, y discúlpame como... Le vamos a dar 10 minutos, 5 minutos más. Como observador y observado, que es una práctica que nos permite observarnos a nosotros y observado el agregado psicológico o ego, ¿sí? Esa parte negativa que constantemente se expresa en nosotros y que ni nos damos cuenta, porque algunas veces tal vez no nos gusta criticar personas, pero lo hacemos mentalmente y no nos damos cuenta, creemos que es normal. Entonces, observarnos nosotros mismos, nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir, ¿sí? Con relación a nosotros mismos y a los demás. Y observado esa parte tenebrosa, esa parte oscura dentro de nosotros mismos, que no permite que esa luz, que esa conciencia se exprese. Eso es, entonces, el objetivo de la gnosis, del conocimiento, que la persona se conozca a sí misma y que empiece de una manera gradual, de una manera tranquila. A domesticarse. Claro, aplicando, por ejemplo, esa práctica observador y estudiado en cada parte o en cada lugar donde nos encontramos. El observador observado es más bien una referencia de la conducta de cada individuo. Es como si tú mismo estuvieras en otro plano observando que tú le estás dando un balazo a otro individuo. O sea, tú tienes que ver que lo que estás haciendo viene tienes alguien afuera que lo ve. Si estás robando, si estás fumando, si estás discutiendo o si estás montando motocicleta incluso. El observado permite que nunca le pase un accidente, porque el observado es el individuo que previene o que está viendo que usted va en una motocicleta muy rápido y ese observador te dice, tú vas muy rápido en esa motocicleta, baja la velocidad, pero eso no eres tú, ese es el observado que te está viendo, quien te manda ese mensaje. O le hablaste muy mal a la digna Mercedes Franco, tiene que hablarle más despacio para que ella entienda. O sea, es más o menos una idea de lo que sería el material que tú tienes que exponer. Claro. Es como que alguien se observe cuando agrede a la otra persona. Hemos terminado ya ahí. Sí, me parece bien lo que ha dicho Ricardo. Claro, cada persona tendrá una manera de entenderlo. Y, claro, entonces, a cada quien a su nivel lo entiende y tratar de aplicarlo. Pero lo correcto es, como bien decía Ricardo, que cuando nos agreden, o cuando uno agrede a alguien, Observarse. Porque si nos agreden, uno quiere reaccionar y agreder. O si uno agrede, tiene que saber que la persona también va a reaccionar. Entonces, cuando uno se observa, se da cuenta que si va a emitir una palabra que sea constructiva o que aporte para el bien de los demás, que no sea nunca dañina, ¿sí? Porque lo que uno da recibe, y uno ofende, lo ofende. Es un plan de disciplina realmente eso. El observador observado es un plan de disciplina. O sea, tú quieres observarte porque tú te estás observando. Dime. Para terminar con esto, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario ¿O alguna pregunta? yo también quisiera, luego de ustedes, hacer un comentario. Puede hacerlo entonces. Comentario. Quería decir respecto a lo que ha compartido bien con nosotros, de que la noche es mucho más de lo que mucha gente piensa.
criterio, el juicio, lo que piensa la gente de la gnosis es inferior a lo que verdaderamente es. Que he considerado siempre como el secreto sobre sí mismo como algo extremadamente importante. Y en eso, esa es la filosofía de la noche. O sea que en la noche de hoy que haya venido Niel, me parece extraordinario, ya que profundizar en ese sentido, en algo que uno quisiera penetrar y conocer y sorprenderse, como ha sucedido la noche de hoy, es importante. Entiendo como algo maravilloso. Ese es mi comentario. Martín Ramírez, si tiene alguna intervención. No, solamente escuchando. Es interesante como la introducción decíamos que se torna y se puede tornar aburrido solamente el hecho de nosotros venir y hablar sobre poemas, sobre poesía. Y qué bueno que cuando nosotros aprendemos a conocernos, no solamente conocer a los demás, el primer paso es conocernos a nosotros y de ahí podemos conocer muchas cosas que nos ayudan a nuestro diario vivir. O sea, cuando por primera vez yo escuché sobre gnosis, yo oí como algo de brujería, algo muy extraño, y casi siempre sucede así, como a mí mencionaba con la parte de sorpresa, que sorprende al ser humano. Y nosotros sabemos que es autoconocernos, autoaplicarnos. La gnosis no es solamente filosofía, como lo Y diría disciplina. O'Neill, es una conducta, es una práctica. Y nosotros vemos que también tiene como una base de sus pilares la parte religiosa, que yo por mucho tiempo he querido correr a la religión conocida, a la parte religiosa conocida, porque cuando hablamos de religión, en nuestro populis, ¿verdad? Se ve como fanatismo. Pero O'Neill ha explicado claramente lo que es religión. Por ejemplo, la Biblia también explica muy básicamente lo que es una religión verdadera. Y dice, bueno, socorre a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No dice recurre para ayudarlo a ellos y no dice por qué. Conocimiento, gnosis, en sus tribulaciones. O sea, uno que no está pasando por tribulación aunque sea huérfano. Y creo que la segunda vez que explico esta parte, no necesita ser asistido. Entonces, qué bueno que estamos en ese paso y en ese tenor de conocernos a nosotros mismos, no para alimentar nuestro ego, sino para matarlo. Y para hacernos entes superiores en el dominio de sí mismo, necesitamos la conducta, o sea, la formación, que es lo que estamos tratando. A mí me parece grandioso el hecho de que lo que he conocido religioso, cristiano, católico, evangélico, con el ego inflado. Y cada vez que me encuentro con un estudiante, con un profesor, como me debe oír, al ego a uno le percibe la humildad. Y qué bien, porque para mí la palabra humildad y lo que una persona, incluso podríamos decir que no se percibe la sabiduría sin humildad.
creo que no se No van juntos. no se llevan, no van aliadas. O sea que he tenido la oportunidad de conocer varios estudiantes o misioneros nórdicos, y lo primero que se les percibe, no en el momento de la clase, sino en el diario vivir. Y qué bien, yo destaco eso del estudiante o el misionero nórdico, porque para mí la humildad no es todo. Por ahí no es una sabiduría real si no va de la mano con la humildad. Ahora va Jimena. Excelente. Me hace muchas referencias. Y siempre hablamos del término humildad. Decía un amigo que quien vive con humildad muere sin miedo. Y a veces, no solamente nosotros, en nuestro diario vivir nos encontramos con personas que tienen un concepto errado con relación a la gnosis, como decía Martín, y a la misma religión. Las personas tienen un concepto de religión que es ir a X iglesia y no viven la religión en sí, no se encuentran consigo mismos, que es lo más importante. La misma filosofía de la esencia nos habla que para ser no necesitamos ser otra cosa, necesitamos ser nosotros mismos. Digna. Digna. Me hubiera arrepentido de no vengo. Dicen en el grupo, pero yo sí creo que sí en eso. Yo te felicito. Te hacía más mayor y de pronto me dio mucha tristeza porque una vez empezamos a estudiar y lo dejamos. Y de ahí nos dimos cuenta que después de eso yo tengo muchos miedos. ¿Por qué? Porque como tú dices, uno va no siendo consciente de lo que hace. Y cuando tú hablabas de la observación, sí, me quedó algo. Una vez mi papá dijo, mira, tú te puedes ir a la capital, te puedes ir a Santiago, donde tú quieras, pero solo recuerda una cosa, yo nunca voy a estar ahí. Cada vez que tú vayas a hacer algo, recuerda que no es a mí, Tiene que es a tu observar. conciencia. Mierda. Tú ves, y recordaba todos esos datos que tú dabas. Y hablo siempre de eso, yo soy de la que defiendo la conciencia, porque yo creo que cuando una gente es consciente, no hay religión, inclusive estoy ahora un poco, yo siempre en las religiones soy un poco más espiritual que fanática, como decía Martín. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando la gente es espiritual, trata de dar lo mejor de sí. Cuando usted tiene lo mejor de sí, va a llegar a ti lo mejor de ti. Como decía la mayoría, yo pienso que el orgullo es de una gente que está muy vacía. Entonces, ¿cómo se congregan ahí las 4 áreas que tú hablabas? El saber, ¿qué es la sabiduría? El conocer con más profundidad. Porque a veces la gente son inteligentes, pero no son sabios. Entonces, ya cuando un gnóstico es sabio, ya el conocimiento es muy profundo y cuando tú te conoces a ti mismo, puedes conocer a los demás, esa parte yo creo, y puedes reaccionar a diferentes actitudes. Por ejemplo, hay gente que le insultan y le dicen de todo y termina, alguien decía un maestro que yo tenía cuando lo insultaban y decía, usted terminó, muchas gracias por eso. Para eso, ¿verdad? Yo creo que sin saber ser gnóstico lo era. Nosotros en estos momentos es muy difícil, pero esperemos que no sea la última vez. Ya yo te voy a buscar por ahí, porque ya te tengo un proyectito ahí. O sea, yo soy maestra, no sabía. Entonces creo que eso está faltando mucho para una generación, porque están muy alborotados, entonces pensamos que necesitamos esa parte de esa gente, porque transmitirán esa corriente que ustedes tienen, ¿verdad? ¿No? Claro. Entonces, no sé. O la disciplina más bien. Sí, no, esa disciplina, esos ejercicios que ustedes tienen. Un estilo de vida. Entonces, Es un un estilo estilo. de vida, que es lo que realmente propone el Papa. Hoy el Papa se parecía a ti, decía, dejemos la sotana, dejemos las iglesias, vamos a concienciar a la gente, y decía él, a los huérfanos, viudos, enfermos, presos, locos, abandonados, drogaditos, donde realmente necesitan. Claro.
Una palabrita. Como bien decía Smith, estudiante gnóstico. Y ya gnóstico es algo muy trascendente. Ya como que es gnóstico porque se ha encarnado el conocimiento. Entonces, incluso nosotros, los misioneros, que andamos difundiendo la gnosis, nos consideramos estudiantes, ¿no? Estudiantes del conocimiento, porque ya sería demasiado, y más para una persona insignificante como me considero a mí mismo, el conocimiento o ser gnóstico en sí ya sería demasiado. Es el anhelo y es el objetivo, ser un gnóstico en todo el sentido de la palabra, pero todavía somos estudiantes y solo somos una humilde persona, una persona común y corriente que trata de transmitir la gnosis, porque no tenemos ni grados espirituales, niveles, digamos títulos espirituales, no, sino solamente, digamos, transmisores, difusores de esa gran sabiduría. No. Con todo el gusto del mundo, las 24 horas del día dispuestos a cualquier actividad. ¿Sí? Cheyenne me decía que podemos continuar los jueves, ya eso quedaría a consideración de ustedes. Y sin más que agradecer por la oportunidad. Si tienes que retirarte, te damos la oportunidad, o si te quieres quedar, te quedas. Tenemos el tiempo hasta que concluya la reunión a las 9:30. Más o menos. Sí. Así también escuchamos. Con eso que decía Oniel, sobre ser gnóstico y ser estudiante de ese conocimiento, en un poema canción dice, sé demasiado, me convierto en saber. Esta es una pausa aquí de la Casa de la Cultura de Constanza. El lunes 28 de diciembre va a haber un recital poético y mencionan incluso el grupo Roberto Adán. Entonces, aquí vamos a subirlo. Recital con poemas de Daniel Efraín Raimundo en voz del locutor Wadi Mansur. Gran recital con poemas de Daniel Efraín Raimundo. Lunes 28 de diciembre, 7:30 de la noche. Completamente gratis. Gran recital poético de Daniel Efraín Raimundo en voz del locutor Wadi Mansur. Invitan Grupo Poético Roberto José Adame, Constanza Cultural y la Casa de la Cultura de Constanza. La inquietud mía es ahí que ellos mencionan el grupo poético Roberto José Adame y nosotros somos el grupo poético Roberto José Adame y no me he invitado a eso, a menos que Emil no lo haya hecho, o Martín lo haya hecho, o Cheyenne. Nosotros al principio habíamos hablado. Ahora yo me doy cuenta. Que eso es raro, porque Roberto José Adame supuestamente es el grupo, este grupo. Nosotros habíamos dado información al principio. Parece que el doctor no se recuerda. Sí. No sé si Dina estaba aquí. El día que hablé de esa actividad. Yo sé que Martín no estaba. Pero sí el poeta. Como Tomás. Tomás no estaba. Tomás. El apóstol. Ok. Y ellos se habían comunicado conmigo porque conozco a Daniel Efraín. Ah, sí, tú me lo pusiste Un gran poeta. al teléfono. Y ellos querían, como nosotros recientemente nos habíamos juramentado, ellos entendían que si que nosotros estuviéramos involucrados, no era no se iba a realizar la actividad como tenía, que no iba a tener el impacto como ellos querían. Sin embargo, como es una actividad gratuita, es una actividad muy importante ahora en la Navidad, pues yo me le puse como movimiento, como círculo a la disposición. Y ellos quieren
incluso el poeta Daniel Efraín quiere venir a una de las reuniones y quiere que nosotros le hablemos del círculo, porque él también tiene mucho conocimiento de los diversos círculos literarios que se han formado en la República Dominicana. Entonces, incluso me solicitó a mí que leyera su biografía. Me parece que era entre Rafi y yo, y luego Wadi Mansur también, que se comunicó conmigo, quiere que yo lea la biografía esa noche del poeta Daniel Efraín Reynoso. Sus poemas que han sido grabados en la voz de Wadi Mansur. Es un poeta cubano, pero era loco con Constanza, porque sus padres pasaron por este terruño, el pequeño, en su brazo. Constanza significa mucho para él y ha escrito varios poemas. Constanza. O sea que entiendo que debe de ser para nosotros una distinción figurar en esta actividad como círculo literario, que en un momento dado se habló de que el movimiento o el círculo tenía que estar de cerca con las actividades culturales en el municipio, y esa es una muestra o es algo que nos llena de gran satisfacción. No sé qué ustedes pueden decir al respecto. Es el día 28. Ellos le van a hacer las invitaciones formales a cada uno de ustedes. Yo comparto con él me invitó a mí también. Muy bien. Inclusive ahí publicaron, tú no lo tienes, qué raro, Ricardo, porque tú no tienes Sí. Mañanita con Canceras, muy lindo. ese Sí, poema. yo le doy seguimiento a él. Ah. Ujú. Hay un poema que me gusta el poeta de él, de Daniel Efraín. Él lo titula A una zorra, A una gran zorra. la reina del despecho. Pero yo creo que, como decía Digna, es importante que no hayan tomado en cuenta. Sí, porque el grupo ya entonces se está tomando en cuenta y eso indica que por este tipo de reuniones que nosotros hacemos tiene cierta trascendencia, porque de eso se trata, de mantener el núcleo de información, porque a mí me mandó la invitación él por aquí, por la computadora, y yo vi ahí, acá, pero entonces Mil ya había hablado con él, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es entonces apoyar la convocatoria, aunque Cheyenne dice que nosotros tenemos que tener participación en ese evento. Ellos no se resisten, Ellos no se resisten. pero quisieran conocer el tipo de participación que se quiere tener. Nosotros, en cuanto a eso, yo creo que ellos van a decidir lo que van a hacer. Nosotros podemos... Yo creo que como una actividad en honor a un poeta, sería bueno que sean los poemas precisamente, lógicamente, de ese poeta, que en esa noche se lean o se reciten. Se dicten. O se dicten. Así que es válida entonces la sugerencia. yo anteriormente no había hablado por mi ausencia, pero sí recuerdo que al principio tocamos ese tema. Con respecto a la escuela de la gnóstica, yo quiero que se integre también a la escuela poética, porque el problema está que en Constanza hay una cohesión de diferentes tornados que trabajan en diferentes piñones o epicentros, que si todos se juntaran se hiciera uno más grande. Es como los tornados, hay 5 tornados diferentes en diferentes sitios, pero si se juntan todos, hacen un gran tornado de fuerza social. Eso nosotros tenemos que tener una política abierta a eso, aunque ellos no quieran, el grupo de nosotros, aunque no quiera, o nosotros no querramos, pero es como la idea fuera a ser magnífico todos los grupos. Por ejemplo, en esa
reunión que tuviera el grupo de la NOSI también Ojalá en ese evento que Oniel se integrara aquí. y al hacerle una sitio. invitación. Y no, a ti no te gusta la poesía. Sí, Sí. Sí, y hacerle una invitación para que él vaya el 28 con los muchachos de la NOSI sí. allá y que se integre también aquí, porque el problema de ahora mismo de Oniel es que no tiene compañeros, o sea, es un ave que no tiene soporte, pero si él se une con nosotros aquí al grupo, que esta es nuestra sala de conferencia porque no tenemos más, hasta que se fabrique una sala de conferencia cómoda en donde uno pueda sentarse o dialogar. En la Casa de la Cultura lo que hay son una sillita plástica que no sirven para este tipo de reunión, porque esta reunión se puede terminar hoy a las 10 o a las 12 de la noche fácilmente, dependiendo de la pasión de los temas. Pero generalmente Francis Collado y Cheyenne quienes hacen eso, porque por ejemplo en el caso de Mil o de Martín siempre se va a la hora o a la hora y media por algunos compromisos, igual que Digna, pero ellos se han quedado aquí hasta las 12 de la noche. O sea que cuando se hace un tipo de reunión como esta, se evalúan todas esas ideas. Entonces tú, si nos tienes a nosotros como primer aporte, como primer apoyo, vas a tener un aliado muy fuerte aquí en Constanza. Si el grupo de Gnosis se junta con nosotros, el grupo de poesía, va a tener un estandarte, de un blasón o un escudo muy importante aquí en Constanza. Porque así cualquier actividad que ustedes vayan a tener, cualquier charla, ya nosotros podemos hacer la convocatoria para poder ir a esa charla, o podemos invitarte a un programa de televisión, en el caso de Mil o de Jiménez, igual que en el caso de Cheyenne, o si abrimos un programa que Martín quiero que participe en un programa de televisión, o Digna. Entonces, la comitiva que está aquí, somos comunicadores sociales, empíricos. O sea, tenemos que trascender todito a la televisión, porque la gente no puede quedarse en secreto, sino tiene que saltar a la televisión, igual que el grupo nótico tuyo, que tiene que saltar a la televisión también. Lo ideal fuera que tú tuvieras una hora semanal para eso de la noche. Hay que pagarla, vale 8,000 pesos, ¿tú me entiendes? Entonces tenemos que chequear ese proyecto. Prosigue, Entonces, prosigue. Sería bueno ya darle las gracias a Oniel por la magnífica participación y su exposición. Seguir con Digna y sus poemas. Exacto, la presentación de Digna ahora. No dijo ninguno, dijo que uno. ¿Es verdad? Ven viniendo uno ahí, Martín. Digna tiene que regalarme un libro Este mismo, de eso. este mismo. Está dedicado, ¿viste? Pero está bien el problema, no hay nada que hacer. Yo estoy pidiendo ahora que me manden por lo menos 20. Sí. Pero yo no quiero verte, yo quiero ver. No, solo, si no pasa que ese que le quedó al muchacho aquí la noche. Aquí no le vamos a arrancar una hoja, ¿verdad? Pero eso viene, sí, hombre. Lo único que van a prometer es que lo van a cuidar porque Ricardo, yo lo dejo ajeno. No, yo he regalado lo tuyo, me lo he robado a mí como 4 veces aquí. Todo eso. Que sea rápido, poeta, porque el tiempo apremia. Elija uno al azar ahí. Todo Digna ya tú has publicado. Dos. 3. Qué bien. El poeta se va a dormir con eso. Sonetidad. Sonetidad. Esa palabra existe en la lengua de la Real Academia. Ok, dele para allá entonces. Entre las sombras del silencio se realiza un momento monólogo, donde la luna reclama su espacio al verse reflejada en la sombra de un lago. Lago, ¿por qué refleja en mi final y cada noche mi claridad? También le miente al sol y a mí cuando en las mañanas le ven.
lago que forma tan hermoso manantial con tus mentirosas y transparentes aguas que se confunden como el más bello cristal. Creí que era pura tu gotas de agua cuando con aguas en la desconocida que siempre actúas. Romántico invierno. Noche de invierno clara y silenciosa. Bajo el cielo azul las estrellas son testigos de la pasión con que tus besos me entregaban y de repente se oculta la luna celosa. Airecillo fresco que nos hace temblar y abrazado nuestro calor brindarnos y al compás de los abrazos morderarnos y dulcemente nos tendremos juntar. Invierno cómplice de nuestro amor, que guarda en su neblina el secreto del más bello y romántico sentimiento que disfrutamos sin sentir el frío alrededor. Emil va a leer otro. Léete otro, Emil, de eso, el recogido ahí. Exacto, ese mismo. Sí. Hoy he vuelto a rezar en mi momento de tristeza, a sabiendas que Dios me va a escuchar de nuevo. En mí nace la esperanza. En toda mi oración meditaba en mi vieja alegría sincera, porque Dios siempre me escuchaba en todo lo que mi corazón le pidiera. Pero malos pasos me alejaron y Él ya me había elegido, dándome su gran bendición y perdonando todos mis pecados. Cuando tropecé y me caí, desperté entre sus brazos y con alegría divina la oí y con ternura estaba ahí acariciándome en su regazo. Muy bueno. Muy bueno. Tenga, líder. Póngame esa camisa. Romance a Ramón Matías Mella. Sí, eso puede hacer. Digna Inspírate bien. me presenta este como un romance a Ramón Matías Mella. La página 75 del libro Soneteando en el Valle, por Digna Mercedes Franco. Ramón Matías Mella, mi héroe Matías Ramón Mella. ¿Cuántas emociones cuando escucho cantar tu himno, donde Ramón Emilio Jiménez narra tus epopeyas, descartando las virtudes de tu inigualable espada que nos separó de nuestros hermanos haitianos? Mella, con valor, diste aquel ejemplar trabucazo para que Sánchez izase nuestra tricolor bandera, que nos independizó de la cruel tiranía haitiana, ondearse en la puerta del conde la bandera, pregonando en los aires bienestar y paz y libertad en los 4 puntos cardinales de esta tierra. Junto a Juan Pablo Duarte despertaron la conciencia de los nobles hombres miembros de la Trinitaria. Dirigido por la trilogía Duarte Sánchez Mella, sus ejemplos hablaban más que de sus analizadas teorías. Predicaban en sus enseñanzas unión y redención, con su lema Dios, patria y libertad, que le dio su gloria. Oh Quisqueya, ¿cuántos Ramón Matías Mella hoy faltan para que se respete tu significativa puerta del Conde, al ver cómo pisotean el símbolo de nuestra bandera, y a los mejores postores nuestro país se les vende, olvidando innumerables sacrificios de tus próceres y heroínas de febrero a abril, y aún hoy pasan vicisitudes? Mella, de nuevo hay que disparar varios trabucazos para libertarnos otra vez más de todo extranjerismo. Se necesitan hombres que desenfunden sus armas, que les duela su vendida tierra de extremo a extremo, que reclamen sus fronteras, montañas, playas y ríos.
que el honor y el deber los despierten de su egoísmo. En su cumpleaños te escribo este triste romance porque a diario no se narran tus hazañas. Hoy la historia se recuerda tan solo en sus días y te olvidan como Enriquillo, guerrillero de tus montañas. Mamatingó, Orlando, Narcisazo, entre otros mártires, que han luchado por la soberanía de sus tierras dominicanas. Ahí termina el romance Amella de Digna Mercedes Franco en la página 77 del romance a Ramón Matías Mella. Es una exposición a los padres de la patria realmente, lo que se hace aquí, y más bien es una lectura, no tiene sentido de poesía, más bien es una lectura de situación. Estaría dentro del género como una lectura de pasatiempo, de situación. No la vemos mal porque la crítica radica en darle la dimensión correcta a la palabra correcta. O sea que, como le decía Smil, independientemente que no tenga un gramo de poesía interiorista, ni un gramo de poesía al estilo, ábreme la puerta, al estilo, por ejemplo, Una cascabelera. de mi amigo Franklin S. Bulbo, Yo le bendiga todo. o de llegó el poeta. Siéntese ahí, poeta. O como le estaba diciendo, o sea, no tienen el nivel, porque lo que Dina quería era que yo le criticara la poesía. No tienen el nivel, amigos, estamos aquí criticando una obra. No tienen el nivel de Franklin S. Bulbo, ni tienen el nivel de Fabio Fiallo ni Arturo Pellerano Castro. No tienen el nivel tampoco de los grandes poetas dominicanos, sino que ella escribe su poesía y ustedes juzgarán ya sus letras. O sea, de eso se trata. Alguien puede agradarle o entenderlo porque lo que leímos fue solamente una sola parte de este tipo de prosa, porque creo que es un tipo de prosa la que estás escribiendo. Vamos a cortar este turno para leer en la página 56. Transformación. Todo se transforma en esta vida de manera negativa o positiva. Regresa de forma positiva o negativa lo que hiciste en esta vida. En la vida todo se transforma para bien o para mal. Regresan las flores o espinas, se cosechan en las parcelas de su alma. Todo se transforma en la vida como gotas de agua llegan al mar, regresando los ríos después de su ida. En la vida todo se transforma como surgen de la tierra los rayos y sus cargas se multiplican más. Es una poesía con poco esfuerzo, pero no obstante, es nuestro juicio de crítica, no es la de todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede tener quizás el juicio de crítica o de tolerancia que nosotros tenemos. Hay personas que les gusta este tipo de literatura y que puede comprarlo y está a la venta, su libro está a la venta en la mejor librería del país. A San Ramón que le dé buen parto y que se haga rica soneteando en el valle. Pero yo te hago dos preguntas ahora, Ricardo. Okay. Hay algo de ese tipo de poesía. Explícame, Lo porque que ya pasa según tú no que- tienes la calidad que tiene, que es un soneto y que es un romance. Porque ahí está aplicado. Está aplicado. Lo que pasa en esta poesía, Eso, tú quieres que yo incurra en lenguaje técnico para decirte lo que es un soneto, y tú quieres que yo incurra en un lenguaje técnico para decirte lo que es un romance. No puedo definírtelo, porque eso se siente, lo que no estoy sintiendo. O sea, no siento que sea soneto y tampoco siento que sea un romance, porque he tenido la oportunidad de leer sonetos y leer romance, y quizá estén más trabajados o menos trabajados, pero me lucen diferente en cuanto a la elaboración. O sea que
Eso ya está yo se lo dejo al libre albedrío de los lectores, más bien. O sea, ya yo no quiero que tú, por ejemplo, dejes de publicar libros porque yo te diga una crítica quizá de que no tenga la certeza, sino que tú publicas por encima de quien tiene que publicarlo, porque de eso se trata, de que tú publiques tu poesía por encima de la crítica, que es lo que te la hace grande. Mientras más te la critiquen, más grande va a ser tu poesía. Esperamos que sea más criticada para que sea más grande. En la medida de que tu poesía es criticada, se debate más entre los medios literarios. Incluso te llevan fuera del país. Por ejemplo, esta poesía, tú dices que la llevaron a España y que la criticaron en España. Y se decidieron los requisitos que tiene un soneto. Un soneto tiene una técnica, aparte de lo que tú supuestamente no ves figuras literarias, hay figuras literarias. Tiene introducción, desarrollo y conclusión. Tiene 14 versos obligatorios, que ahí tú tienes que tener la temática de las estrofas. Tiene 4 estrofas, obligatoriamente, 2 cuartetos y 3 tercetos. Mientras el romance también tiene las mismas técnicas. Son 6 poesías que rima una con la cuarta con la sexta, o sea que tienen una técnica, una elaboración. Y tú no interpretaste bien la poesía, porque ahí se enlaza una historia de una poesía patriótica. Ahí se hace un recorrido histórico que realmente lleva la poesía, porque estamos hablando y contradecimos lo que decimos. La poesía no solamente es lo romántico y lo sentimental que hablamos, sino que con una poesía tú puedes conocer un país. Vamos a escuchar entonces a Jiménez, que tiene otra ahí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hasta ahora no apareciste? Después de tantos años reapareces, cuando menos te esperaba, apareces, y como un león sales de tu escondite. ¿Por qué ahora surge de la nada y como quiera te veo, escondiendo tus garras para abrazarme, hipnotizándome con tu triste mirada? ¿Por qué ahora viene a confundirme con tus artimañas muy calculadas, como animal feroz que viene a atraparme? ¿Por qué ahora te cruzaste la frontera de la amarga distancia y cruel silencio? ¿Por qué hasta hoy no rompiste las barreras? Como un gato, como un buen tipo te miré y en tus grandes verdes ojos hallé los más tiernos antojos que jamás en nadie veré. Como un gato escondiste tus garras después de acariciarme en tus brazos con tus dulces arrullos falsos, me desgarraste con tus amarguras. Como un gato me clavaste tus uñas. Después de haberme amado, me dejas con el corazón herido, que ahora sangra por tus mañas. Como un gato maullaste de lejos, jugando conmigo al ratón, y yo no te oí en tu rondón, y ahora el llanto no cesa en mis ojos. Mire para acá, pues. Si algo puedo decirle a Digna, ella escribe muy bien y se le aconseja a lo que aspiramos al movimiento Círculo, al Ateneo Insular, que queremos estudiar el interiorismo y irse desprendiendo un poco del lenguaje común, como ellos le llaman, pero de que tú escribes bien. Dina, ¿cuál de los dos libros? ¿A qué lo escribiste primero? Bueno,
gusta más el estilo de aquel que lo veo más. Es que opcional, por ejemplo, cada cual tiene, por ejemplo, ahí hay largos y hay cortos, porque hay romance y hay cosas. Y por ejemplo, allá hay gente que le gusta a otro, a uno le gusta, por ejemplo, a qué te gusta, porque es más romántico, o sea, más sentimental. Ok, indiferencia. Tal vez es que somos de otro planeta donde prima lo más inhumano, donde no puede creer ni en los hermanos, pues prevalecen todos los otros. Las cosas materiales nos pagan cada día de cualquier manera. Buscamos apagar alguna lámpara que consideremos que nos empaña. Hablamos de globalización del amor y con nuestra práctica inhumana demostramos nuestro gran desamor. Control emocional llaman a la indiferencia que mata a las religiones cristianas donde se rivalizan las libertades. Una nota que yo no leí, una cita, al inicio dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente blanca. Esa está buena. Es peor. Martin Luther King. Como decía Ricardo, cuando a nosotros se nos critica un arte, lo que hace ese arte es que crece, Claro. porque comienza a conocerse. Digna es más poeta que yo. Es más- sí. Porque yo teniendo mi poema, no lo publico. Entonces el poeta no es solo el que escribe, sino el que da a conocer. Se atreve. El sentimiento. Sí, sí. Un amigo agrónomo de Arabacoa, poeta también, me dijo: Martín, lo que pasa es que la poesía oculta no crece. Entonces es una realidad. No importa lo bueno o malo que le parezca al lector o al que escucha, lo importante es que se publique. Si no está bien, hay que mejorarlo. Y que para ser criticada tiene que salir de donde está a un público, ¿verdad? O a un determinado grupo. Pues. El público engañó al poeta. Tener criterio de juicio, porque a veces yo puedo criticar cosas que no sé. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, es una poesía, la de otro libro que yo leí anteriormente, es una poesía que no tiene que ser meramente para principiantes, ¿no? Tiene una buena articulación, fácil de leer, inclusive Comprender. fácil de comprender, cosa que no sucede así con el interiorismo nato. El doctor Balaguer decía, después de comentar sobre poesía y narrativa, que la poesía moderna era contraproducente. ¿Por qué? Porque la gente, por ser Balaguer que lo escribió, o Balaguer lo leyó, lo aplaudía, y él decía: la gente de ahora aplaude lo que no comprende. Entonces, no que vamos a poder comprender toda la poesía, eso es imposible, ni esa poesía que es sencilla, porque Digna, en el momento que escribió, estaba pensando en esa inspiración. Es posible que cuando yo lo leo, no sé qué fue lo que Digna estaba pensando en ese momento. Y tengo que entonces caer a lo que Goniel hablaba, de la gnosis, del autoconocerse. El gnóstico no es un adivino, no, pero es un consciente lector, un consciente ejecutor, un consciente consciente de lo que tiene que ser. Estamos conscientes de que la poesía depende al tipo de público que va a dirigir, ¿verdad?
y como mismo depende de quién lo escriba. Cada quien tiene su concepto y su forma de expresarse a través de la palabra, ¿verdad? Como hay poesías que no necesitan interpretación alguna porque lo dicen todo claro. O por lo menos eso es lo que creemos. Lo que creemos, ¿verdad? Y el interiorismo habla de la imagen para que exista la capacidad de interpretación de la misma, un análisis profundo de la misma, ¿verdad? Es lamentable, pero para que un escritor, un poeta no pierda la esencia, no puede escribir para cierto público determinado. Tiene que escribir para yo, por ejemplo, escribo, tengo mi manera de escribir y debo de escribir para mí, aunque a los demás no les llene mi poesía. Porque entonces si escribo para los demás o para cierto público determinado, voy a perder la esencia. Y respecto a lo que decía Martín, Rosarito Jiménez, cuando nosotros fuimos a Santo Domingo a recibir con Julio el Premio Nacional de Poesía, nosotros lo acompañamos a que él recibiera el reconocimiento. Él luego nos hablaba de la transpiración, que en el libro que él ganó Premio Nacional de Poesía, él defendía ese concepto, porque él cree más en la transpiración que en la intuición y la inspiración, porque él dice que el artista se hace con la práctica. Un día escuché a un político decir que el que quería aprender a escribir cuentos tenía que leer mucho cuento. El que quería aprender a escribir poesía tenía que leer constantemente